Ya dan cuenta que esos calefactores gastaron como si fueran unos abanicos, para gloria del Señor. Y así es lo que pasa, Señor, hermanos, cada uno con nosotros. Otra vez vuelvo a hablar de mí. A veces por alguna razón de trabajo, a veces por alguna otra razón, por enfermedad, padecimiento, dejo de venir y asistir a buscar la presencia de Dios, a la iglesia, al culto. Y ahí es donde nosotros nos apartamos del Señor. El Señor se aparta de nosotros. Y esto es lo que sucede, hermanos, en la iglesia con muchos de nosotros, que únicamente nosotros venimos de la iglesia cuando necesitamos de Dios, y ni siquiera tenemos el tiempo para agradecerle, ni siquiera tenemos el tiempo para orar, y toda una oración, el tiempo que nosotros tenemos la costumbre de tardar en nuestra oración, rindiendo el homenaje, dándole muestras de gratitud y de agradecimiento. Sino únicamente venimos cuando buscamos de Él. Y hermano, por favor ministrenos. Hermano, traigo esta necesidad. Hermano, esto. Se hace conforme a la palabra del Señor y a su voluntad. Y el Señor nos contesta y nos responde. Pero no permanecemos agradecidos. ¿Qué es algo semejante a permanecer agradecidos en el Señor? El Señor quiere que estemos nosotros enamorados de Él. Amén. Como los enamorados. Una pregunta, hermano Carlos, cuando usted se enamoró de su esposa, ¿qué es lo que hacía? A cada momento pensaba en ella. Cualquier cosa que hacía, se agachaba, luego se alineaba, porque hasta pensaba que él la estaba viendo así por medio de una cámara. Y todo lo que hacíamos era para que le agradara. Yo también decía eso con mi esposa. Hasta de pensamiento. Si estaba pensando cosa mala al verla, Señor, quítame esto. No, ella es buena, ella es esto y lo otro. Así el Señor quiere que nosotros seamos con Él, que nos enamoremos, que lo entregamos a nuestro pensamiento, que pensemos en Él, que cada obra que vayamos a hacer, pensamos primeramente en Él, y la obra que entregamos, se la entreguemos, y cuando el Señor responda, tengamos el tiempo para agradecer. Otra vez voy a la escritura, no vamos a buscar. Voy a hablar de los 10 leprosos, que también viene en el libro de Lucas. La vez pasada compartí algo sobre los leprosos, hice ver algunas cosas. O voy a ver otra cosa, que muchas veces no lo vemos, porque la Biblia viene muy literalmente. Porque la Biblia dice que Jesús iba de Judá, de Galilea a Jerusalén, y se le entrevistaron unos leprosos. Los leprosos le dicen, Señor, Señor. Jesús les dice, ¿qué quiere que haga con ustedes? Señor, que seamos limpios. Hasta aquí me detengo. Vamos a pensar, vámonos para atrás de ese tiempo de que nos está hablando la Biblia. Vamos de perdido 3 años para atrás, porque era el tiempo más razonable, que es lo que duraba un leproso en vida, de 2 a 3 años. Vámonos a 5 años. ¿Por qué ese leproso? Porque esa leprosa que se atravesó en el camino de Jesús cuando él iba camino a Jerusalén por Galilea y por Jerusalén. Esos leprosos 5 años atrás tenían una vida. Si era un varón, a lo mejor tenía una esposa, a lo mejor tenía hijos, y si no tenía hijos, si no tenía esposa, era soltero, tenía padres, tenía hermanos. Y si era una mujer, tenía hijos. Y las mujeres que son madres saben lo que es desprenderse de unos hijos. Y más cuando son obligadas, porque les cayó esa epidemia, ese mal llamado lepra. Estamos hablando, le estoy presentando a esos leprosos. No estoy justificando lo que sucedió, lo que a continuación dice.
Porque el Señor Jesús le dice, después de que les dice, ¿en qué les puedo servir, Señor, que seamos limpios? El Señor Jesús le dice, vayan y preséntense ante el sacerdote y lleven las palomitas y los palominos y ustedes van a ser limpios. Tuvieron fe y fueron en busca del sacerdote a la sinagoga. Su fe los llevó, eran 10. La vez pasada les compartí. ¿Han ustedes estado cerca de un indigente? De un mendigo que trae orinadas y popeadas de días. A metros se siente el hedor que despiden. Imagínense multiplicado por 10 más el hedor que despide la lepra. La vez pasada les comenté y el Señor Jesús se acercó a ellos y les dio su palabra. Ahora yo les digo, imagínense esos 10 leprosos a entrar al pueblo, cuando una vez el pueblo lo rechazó, lo repudió, porque tenían esa epidemia y ese mal. Ahora vamos a imaginarnos esos 10 leprosos que por la fe que tuvieron en Jesús, creyeron, porque Jesús les dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote. Se veía fácil. La escritura también dice bien fácil, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando tú lo lees, hermano, hermana, cuando tú lees este evangelio y ves esa palabra, lo lees con una simpleza. Pero yo te invito ahora que te pongas en uno de los zapatos de esos leprosos, cuando entraron en la ciudad, de la que fueron repudiados y echados, porque ellos todavía iban leprosos cuando entraron a la ciudad, al pueblo. ¿Se pueden imaginar lo que vivieron, lo que sintieron? Se estaban arriesgando a ser lapidados, o sea, una muerte a pedradas, los 10 juntos. Pero por la fe que tuvieron y en la palabra del Señor Jesús, se mantuvieron juntos y empezaron a caminar, a entrar al pueblo. Pues dice la escritura que tan pronto entraron en la sinagoga y buscaron la presencia del sacerdote, se empezaron a ver unos a otros maravillados, porque la palabra que se había dado se estaba cumpliendo. Estaban siendo limpios unos con otros, estaban gozando, se estaban llenando de regocijo porque estaban siendo limpios en ese momento. Al final lo vemos así tan sencillo, bien sencillo lo vemos. Cuando leemos al final de estos textos, de este mensaje de los 10 leprosos, cuando el Señor Jesús les dice, cuando únicamente se presenta uno, y el Señor Jesús les dice, que no eran 10, y los otros 9. Y todavía el Señor Jesús dice, en el Evangelio nos está diciendo, y el que está viniendo a dar el agradecimiento es de Samaria, samaritano, ni siquiera judío, ni siquiera hijo de Israel, ni siquiera del pueblo de Israel, samaritano. Aquí es donde viene, fue uno el que mostró agradecimiento y gratitud ante Jesús, porque él lo siguió. Lo que voy a decir no viene en la Biblia y tampoco estoy justificando los otros 9 leprosos. Pero los otros 9 leprosos, yo quiero